noches, son las 10 de la noche y esto es Más se perdió en Cuba, programa al que están pues sobradamente invitados, y más el Día del Apóstol Santiago, que ha sido hoy. Por cierto, de la situación sanitaria, y lo dejo ahí simplemente dos notas. La primera, preocupa la situación en muchas comunidades, especialmente Cataluña, 1.493 casos. La semana que viene se me antoja definitiva en lo que puede ser el recular y el volver a algún confinamiento en algunas zonas de España. Y la segunda noticia que tiene que ver con eso, el Reino Unido ha decidido el confinamiento para todos aquellos, sean españoles o británicos, que vuelvan al Reino Unido desde España. Serán 2 semanas las que tengan que estar confinados. Mazazo terrible después de el consejo del primer ministro francés, vivamente les aconsejo que no viajen a Cataluña. Bueno, pues dos noticias que seguro que dan la puntilla al negocio del turismo en España. Les presento ya a nuestros invitados esta noche. Doña María Montero, subdirectora de La Ventana Indiscreta y colaboradora de Confilegal. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer, muy bien. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago y Cierra España. Santiago y Cierra España también, ¿no? Digo yo, hoy Santiago y Cierra España, déjelo, porque ya nos lo han cerrado desde fuera. A mí el capitán Crono me enseñó muchas cosas. Abogado, periodista y autor de uno de los primeros libros que se escribió a propósito de Podemos. Se llamaba Podemos, pero con dos interrogantes. De eso vamos a hablar dentro de un ratito. Yo creo que con las 7 principales púas judiciales que tiene ahora afiladas y enfrente Pablo Iglesias. Pero bueno, eso lo empezamos a abordar dentro de un poquito. Don Enrique Calvet, fundador de ULIS, ex eurodiputado, muy buenas noches. Lo de buenas noches lo habrá leído usted en alguna parte. Luego le tengo que hacer una pregunta que tiene que ver con un término francés que quiero que me aclare. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. ¿Qué tal, amigo? Bien, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar por el primer tema de la noche, que son las 90 horas del viaje a Europa de Peter. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que conocer algunos detalles muy jugosos de ese viaje, la cosa empieza no en una cena, sino en un tentempié. Un tentempié la tercera noche. La tercera noche, ya con los llamados frugales encendidos, con el pobre Peter sin papeles, que va de mesa en mesa, llega el momento tentempié y se le ocurre fastidiarla. Eso estuvo a punto de irse al garete después de este incidente fuera de los protocolos. Resulta que en alguna de las cosas que cuenta Peter, que no son muchas, ante los otros líderes europeos se le ocurre hacer una broma a una persona que es la primer ministro finlandesa, se llama Sanna Marin, ahora van a ver alguna imagen para que les ponga en situación, tiene 34 años, se educó en una familia arcoíris y esto es muy importante porque es una persona de origen humilde, que ha estudiado, que ha trabajado como alcaldesa de una ciudad en Finlandia y que se ha ganado el cargo por cooptación, eso sí, no la ha votado nadie. Pero en cualquier caso, es socialista, sépanlo ustedes. Y a esta señora, bromas, pues las justas, porque es una chica, como diría yo, de barrio. Viene de un país donde el sentido del humor, ya lo decía Ángel Ganivet, el famoso autor de las cartas finlandesas, es escaso. Qué bonito. Es escaso, gran libro, sí señor. Bueno, pues a una persona que viene de un país donde el sentido del humor es escaso y que además tiene barrio, ¿sabe cómo le digo? Que tiene barrio. Y como tiene barrio, pues le metió un zasca monumental. Nosotros hemos hecho lo que hay que hacer. ¿Qué has hecho tú? Nosotros nos hemos movido, ahora es tu turno. Silencio, porque no había platos, que era un tentempié de esos así, si no se rompen, en ese momento se rompen. ¿Y esto quién lo arregla? Esto es muy importante. ¿Quién arregla el desconcierto general, el silencio que se podía cortar? Pues lo arregla, y les llevó horas, lo arreglan Macron y Angela Merkel. Fue el francés el que toma las riendas del asunto y con el criterio de, oye, ni a vosotros, los alemanes, ni a nosotros, los franceses, nos conviene una España económicamente torturada y además desestabilizada por los indepes. Reacciona Angela Merkel y mano a mano pues hicieron el resto. El resto ya lo saben, 140.000 millones para España. Pero esto lo hace el señor Macron y la señora Merkel, no lo hace Peter para nada.
Por cierto, Macron, y ahí es donde usted me va a ayudar, para hablar de Peter utiliza un término que yo no sé si traduzco bien, mouvez-mouche, que podíamos traducir por espantamoscas. Espantamoscas, sí, sí, algo parecido a eso, ¿no? Sí, que le gusta mucho, digamos, hacer extravagancias en el vacío, sin contenido por detrás, ¿no? Ya. Creo que en la diplomacia germana le llaman a Sánchez el liante. No sé cuál es la palabra, pero el significado sí que se me ocurre cuál y qué quieren decir con ello. Y ahora llegamos al momento clave de todo esto, el momento pasillo de campeón. Ahí se produce, gracias a Macron y gracias a Merkel, un acuerdo que, bueno, pues es un acuerdo, y es un acuerdo que a España no le va nada mal. La cuestión es que, como no pensaban que se llegara a un acuerdo, pues les pilla a contrapié. Y, curiosamente, parte la iniciativa de Pablo Iglesias, ojo con eso, parte la iniciativa de Iglesias. Hombre, dice el Chepas, algo tendríamos que hacer al presidente, porque ha vuelto con los 140.000 millones. Sí. Y entonces parece que a alguien que se llama de apellido Calvo y de nombre Carmen, se le ocurre la idea de, hombre, pues le ponemos unos dulcecillos, le ponemos una tartita. Y Iván Redondo, que tiene que estar ahí de asesor, de fontanero de casi todo, dice, no, vamos a hacer lo que hacen en el fútbol, un pasillo con aplausos como si fuera Zidane, poco más o menos. Ahora vamos a ver o a recordar esas dos imágenes, cómo el gobierno... Claro, sorpresa ninguna, porque ya se encargó Redondo de que el presidente supiera al llegar a la Moncloa. Ahora, a ver las imágenes, quiero que oigan los aplausos de la CLA. Bueno, la CLA, esto es como cuando Zidane ganó la Copa del Mundo, igual. Es un macarrón. Sí. Es un macarrón. Bajas. Es patético, ¿no? La falta de pudor. Bueno, luego la cosa se repite en el Congreso cuando el presidente llega al hemiciclo y también pues los diputados socialistas y de Unidas Podemos le reciben, como ven ahí, con una salva, en fin, no sé si merecida o no, pero en cualquier caso un desahogo, porque casi duró 2 minutos. Bueno, ya hemos tenido bastante de aplausos. Quiero que comentemos el asunto. Germán. Bueno, la cosa la empezó a estropear él con su gira previa a la cumbre, porque según fue yendo a las capitales, y fue a las capitales sin nada, simplemente a pedir, vieron que no tenía ni programa, que no tenía intención de hacer reformas, que no tenía nada. Y según iba saliendo de esas capitales, los primeros ministros se llamaron, los grandes, digamos, los escépticos, se llamaron los unos a los otros y dijeron, bueno, ¿qué es lo que pretende? Porque realmente lo que quiere es dinero, pero no tiene nada, no tiene ningún concepto de cómo salir de la situación especialmente trágica en la que está. Y resulta que después en la cumbre pasó lo mismo, y todo solo se ha solucionado, más allá de la anécdota con la finlandesa, que está muy bien traída, y con que Macron es el primer interesado en este paquete, entendámonos, no es que nos proteja Macron por ser nosotros, sino porque se está protegiendo también a sí mismo, y Merkel está protegiendo un proyecto porque ella quiere relanzar, así digamos, por detrás, un proyecto que se le muere entre las manos y que lo quiere lanzar con todo el dinero posible de aquellos que lo tengan, y crear una serie de lealtades y de fidelizaciones dentro de un proyecto europeo que se le está yendo de las manos, porque de repente se han creado, y en eso es quizá el resultado fundamental de esta cumbre, es que de repente hay 4, 5, 6 o 7 reinos unidos, pequeños reinos unidos, que están en esa rampa del descontento, donde dicen, las cosas no son así, claro, y pero... no es eso, pero hay una cosa que dicen los alemanes, una de las anécdotas que dicen, están hablando ahora, dicen, ¿qué es la Unión Europea y Alemania? Pues Alemania es lo que pasa con Merkel siempre. Dice, Merkel coge a todos los grandullones y se los lleva a todos a comer. Y ella se toma su ensaladita y su vaso de agua, mientras ellos todos se toman sus 5
sus 5 platos y se ponen ciegos a vino, ¿no? Y después ella siempre dice, pago yo. No paga ella, pagan los alemanes. Entonces, da la impresión de que algunos piensan que los alemanes están muy contentos de cómo ha salido la cumbre y que los únicos que están un poco enfadados son los suecos y los holandeses. Claro. No es así. Pero fíjate, así. la broma que yo antes he pasado elegantemente sobre la broma, es decir, oiga, los países pequeños están poniendo en crisis la cuestión de si Europa sigue o no sigue, si no ayudan a los países que hemos tenido dificultades. Y eso hay que trabajarlo, porque, mire, en Finlandia ni hay mascarillas, ni se ha confinado nadie, la economía no se ha parado para nada y cuentan escasamente 300 muertos. Pasa parecido en Austria, pasa parecido en Dinamarca, pasa parecido en un montón de sitios. Claro, si no hay un trabajo previo de la diplomacia española, de los ministros de España y también de la presidencia del gobierno, pues luego pues pasa lo que pasa. Enrique. Bueno, aquí se han tocado varios temas y de muy distinto calado. La primero se hablaba de realmente, es más anecdótico, claro, la figura de Sánchez y su papel real. Esto es una cuestión de exageraciones. Estoy completamente de acuerdo con don Germán en que comete un error táctico brutal con su gira previa, donde además más que lo que quiere hacer ver aquí es que más que ir a pedir va a exigir. Pero cuando tú decides, en vez de tener a tus equipos técnicos trabajando, tú decides hacer pública una especie de performance, lo que le obligas, por ejemplo, al holandés es públicamente ratificarse ante su electorado. Y entonces ahí vas a salir fatal y él va a tener que decir y todo eso, ¿no? Con elecciones en marzo del año que viene. Y que tiene elecciones en marzo del año que viene de un partido que es todavía más racista que él. Bien, eso ha sido un error, es verdad, pero no hay que exagerar el papel del doctor Sánchez en todo esto. Todo el mundo en Europa, los serios, los letones no, pero los demás tienen aquí unos equipos diplomáticos, unas embajadas muy bien informadas, y saben que Sánchez, bueno, el que ha tenido un papel crucial, que al final se ha beneficiado de España y lo ha hecho muy, muy bien en este Consejo, ha sido Conte. Y ya le podemos ir dando gracias a Conte los que creemos en Europa y los que aspiramos a que de entrada nos den el dinero y sobre todo lo controlen bien, que me parece. Esto es el acuerdo que tiene que ser desarrollado. Esto, señores, no depende ni de 4 días de negociación ni de un enfado con la bellísima primera ministra finlandesa. O sea, no hay que exagerar la anécdota. Esto es meses de trabajo que ya llegan ahí prácticamente hechos y lo que hay que acordar son los 4 grandes o 3 acuerdos políticos. Y eso es lo que se decide ahí. Y eso está entre Conte, Merkel, Macron, etcétera. Es verdad que se habían llevado ya una bofetadilla en la línea de lo que dice don Germán, que ha sido la elección en vez de Calviño del otro. Se habían llevado los grandes, ¿no? Porque el 80% del PIB europeo había perdido frente al 20%, un 20% cuya preocupación fundamental va a ser que existan los paraísos fiscales y que no haya armonización fiscal, lo cual le va muy bien. Todo esto nos va a llevar a futuros tratados, todo esto nos va a llevar sin duda a distintas velocidades. Yo he luchado toda mi vida para que España esté en la primera velocidad y como siga este doctor Sánchez haciendo esta tontería, vamos a acabar en el vagón de cola. Pero bueno, él tiene muy poco que ver y estos son trabajos técnicos y tal, y entonces al final, pues Michel astutamente juega con las cantidades que no es lo importante. Siempre he dicho que aquí no se van a poder gastar, no nos vamos a poder gastar, no tenemos la capacidad de gastar todo lo que va a venir, y juega, bueno, pues algunas redacciones. Y lo que de verdad se discutió muy, muy duramente, y si no, don Germán que me corrija, porque él está in situ, yo acabo de estar hace un año, fueron las condiciones, las vigilancias, el reforzar a los vigilantes. Aquí hay hasta un párrafo que deja mal al gobierno español en cuanto a la información, de manera tal que es perfectamente extrapolable a la información que está dando sobre el coronavirus. Es decir, oiga,
Usted no me puede dar una información que a mí no me permita organizar Europa y que a mí no me permita saber lo que está pasando. Bueno, lo mismo en economía que en esto, claro. Entonces, eso ha sido la gran dureza y ahí Rutte ha obtenido mucho. Aparte de una cosa vergonzosa, que es lo que no... Hay algunas cosas que no me gustan de este tratado y una han sido los famosos cheques a la británica que se han llevado después de todo los que tienen alma de contable. Son los Rutte, Austria y tal, y un poco Alemania. ¿Cómo que alma de contable? Pero es que yo discrepo muchísimo. Creí que ibas a decir alma de mercader, con lo cual te habría dicho gracias a Dios. Esa discrepancia. No, yo creo que tienen muchas razones y de mucho peso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto europeo bastante distinto. Es verdad, es verdad. El otro día lo hablamos con don Asís. Bastante divergente. Sí. En ese sentido, yo creo que tienen los países pequeños tienen mucha razón y yo creo que los países grandes han estado jugando, pues juegan porque tienen miedo a un futuro en el cual las naciones están reaccionando y tienen un miedo precisamente a ese proyecto, a las elecciones de los diferentes países que les van a traer unas realidades muy distintas y que no van a poder ir a un nuevo tratado porque es que no hay tratado ya, no va a haber un tratado posible. Por eso tienen pánico ante el Parlamento, no que más o menos salieron con un ojo morado, sino tienen pánico ante el Parlamento siguiente. Asís. Sí, el Parlamento Europeo. La diferencia es esencial y el otro día me dijo don Asís que me lo perdonaba. Yo soy cada día más federalista europeo y los que tienen la otra visión tan legítima o mejor que la mía no lo son. Te dije que no te lo tendría en cuenta, pero dicho esto, sí, hay que diferenciar en dos partes. Una, la anecdótica, pero que no es tanto, el hecho de que Sánchez, no solo cuando viene aquí, sino que muchas veces cuando está allí, no está hablando en defensa de los intereses de España, sino que está hablando para su público aquí interno, ¿no? Bien, me dirán, sí, eso lo hacen algunos, todos en cierta medida, sí, pero no. Sí, pero no hay quien tira a la basura la imagen de su país por tener 10.000 votos más en su propio país. No. Sí, entonces, en primer lugar, hombre, 50.000 muertos encima de la mesa y que este señor venga y monte un espectáculo de aplaudirle. No, yo no quiero bromear. O sea, es indigno, es asqueroso y es digno de todo desprecio. Bueno, pero dicho esto, claro, ¿qué es lo que ha conseguido España? Ahora hablamos de los temas, llamémosle así, o técnicos o contables, como dice Calvet, esta palabrería económica utilizada como insultante es una cosa que solo los federalistas y algunos socialdemócratas hacéis, pero no os lo tenemos en cuenta. Y cuando coinciden las dos cosas lo hacemos a mala leche. Ya es gravísimo. No, pero dicho en serio, es decir, no solo la imagen personal de Sánchez ha sido es terrible y le toman como lo que es una persona pues poco de fiar, sino que la imagen de España se va deteriorando como un país ya no fiable. O sea, España ya era un país de alguna manera molesto en el sentido... Molesto es un decir, en el sentido de que había dado ciertos problemas hace años, en el sentido de que había que haberle ayudado, cheques, etcétera. Pero era un país muy fiable. Ahí me recordaba, mutatis mutandis, un viejo... Perdonad que lo cite, parece un informe que leí hace años de un think tank americano, de estos que hacen las cosas muy sistemáticas, y entonces era sobre si Estados Unidos tenía que apoyar a España o no en la reivindicación de Gibraltar, por cierto, que viene al caso, y una serie de cosas, y entonces el informe, con razón o sin ella, decía una cosa curiosa, decía, no, España no es nuestro aliado. Quien es nuestro aliado es el presidente Aznar, que es una persona fiable, pero España todavía no es fiable, lo puede ser si sigue una dinámica de seriedad. Bueno, esto es lo que decía hace años el informe. Todo esto se ha acabado. Es decir, lo que ha conseguido el desastre, la traición incalificable y la trapacería del ahora empleado del narcotráfico Zapatero. La indolencia de Rajoy, que no hizo ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Y esta actitud de Sánchez, que no quiero calificar, ¿qué han conseguido? Pues que España ya no es un país de fiar. España ya es un país en que no se pueden fiar ni de las cuentas. O sea, ya por primera vez, no solo han dicho España...
Menos que de Italia. Claro, no solo ha dicho España, por oye, supuesto. tengo problemas, necesito no sé cuántos millones, no, es que la Unión Europea hace poco le ha tenido que decir, oye, perdona, ¿qué es esto de meterme 13 meses de ingresos en vez de 12? Es decir, España ya no es ni fiable en las cuentas, es decir, entonces hemos bajado un escalón en la categoría. Hace nada éramos uno de los 5 países importantes en la Unión Europea, ahora somos un gran país que es un problema porque ni siquiera nos podemos fiar de las cuentas. Absolutamente. María Pero Montero. absolutamente, una cosa que me permite la manía de decir, esto, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo que soy de los primeros que dijeron aquí, lo reivindico, y les digo, hace mucho tiempo, España es un Estado fallido, y ahora ya se han dado cuenta, y claro, con el doctor Sánchez, vamos peor a cada vez, pero yo considero que España es un Estado fallido y se están dando cuenta. María. Sí, bueno, en ese sentido, como estabais diciendo, Macron en su Twitter puso enseguida que era el acuerdo más importante logrado hasta la fecha en la Unión Europea. Sin embargo, no estamos como celebrándolo quizá como debería de ser por las luces y sombras que ha habido en una negociación que se ha vendido como muy dura y se está viendo, y que además no hemos contado con el apoyo directo desde el primer momento de los países frugales, que como estaba diciendo Xavier, pues nosotros hemos vivido una situación muy dura, igual que Italia y España son los 2 países más beneficiados de estos millones, ¿no? 140.000 millones en este caso que recibe España, pero por otra parte me preocupa mucho que además, bueno, por una parte las medidas de control que se le imponen a España respecto a cómo va a distribuir estos fondos, ese freno de emergencia que se llama, si no cumples con una serie de transparencia, de requisitos que te estamos imponiendo. Desde el principio incluso los países frugales han conseguido poder vetar directamente a España si no cumple con la transparencia y no da cuenta realmente de cómo ampliar los fondos, ¿no? Y por otra parte España se ve sometida al control europeo, pero en cuanto a reforma laboral, cómo mantener las pensiones de acuerdo al IPC, es decir, que es un acuerdo de ejecución desde el 2020 al 2026, que esto no es, como decía él, ni de aquí para mañana, ni muchísimo menos, y que tampoco sabemos cómo se va a hipotecar ahora el gobierno actual de cara luego a este reparto en España. Tenemos más de 70.000 millones a fondo perdido que no se tienen que devolver, en concepto de subvenciones, que eso, claro, Pablo Iglesias no me extraña que le hiciera el pasillo el presidente, debe estar encantado porque le viene fenomenal de cara a vender o a comprar votos, mejor dicho, electoralmente hablando. Y por otra parte, pues la otra parte de los millones también, el resto, el 50%, los 140.000 millones, a ver cómo los gestionan. A mí me preocupa la gestión en España, que no se pase luego una factura política con los independentistas de Cataluña. Yo me hacía la pregunta asistencial, bueno, y ahora Cataluña, los dirigentes catalanes van a decir, los independentistas, somos España, de nuevo para recoger fondos, pues luego ya no somos España. Hombre, es decir, absolutamente. claro, me preocupan toda esa serie de cuestiones. Hay una cosa fundamental, matices, y es ¿no? España con el apoyo, porque por interesado, pero con el apoyo Siempre. por otras razones, de todos los grandes, de todos los fuertes, del 80%, como bien me de, no ha sido capaz, realmente no ha sido capaz de traerse un paquete para funcionar por su cuenta. No. Viene con las manos atadas, pero viene con las manos atadas por muchísimas razones. Pero menos lo mal, ¿no? fundamental es que el bloque grande, que antes hacía lo que quería en la Unión Europea y que solo tenía enfrente para enfadarse a la señora Thatcher o a quien estuviera del Reino Unido, en este momento tiene a muchas pequeñas señoras Thatcher que han surgido y que van a defender los intereses directos de su población, de su gente. Eso es un cambio de fichero muy importante el Me que se está preocupa produciendo. mucho también la falta de capacidad de gestión que tienen los Nah, ministros, eso por es. ejemplo, de Podemos en este caso, porque cómo van a repartir una suma tan importante, multimillonaria, de fondos que recibimos de Europa. Es decir, me preocupa mucho también la gestión que se vaya a hacer en España y el control por parte de la oposición también de cara a los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo se va Dos a manejar? comentarios a raíz de lo que un colega actual tuyo, Domènech Ruiz de Besa, que lo conocerás, está en el grupo socialista nuestro, me decía ayer, que tuve una conferencia con él, que tenía razón cuando escribí que, mira, para ponernos más palos en las ruedas se va a ir a Gran Bretaña, porque me dijo, si hubiera estado aquí Gran Bretaña, este acuerdo no salía, ¿no? Entonces está ligado con lo que tú dices, están naciendo nuevas pequeñas Gran Bretaña, pero no tienen su poder. Bueno. Y lo otro decirte a ti, no ha acudido todavía España al plan SURE, que lleva tiempo pudiendo Ni al MEDE, ni al bueno, el MEDE. MEDE será, eso no tendrá más remedio, porque ese es un rescate Bueno, pero no han oficial, acudido, ¿eh? pero no ha incluido al plan SURE, que está para pagar los ERTES, porque no son capaces de gestionar ese dinero, sencillamente. Está claro. Está Bueno, para eso. Vamos a descomprimir un poco el asunto antes de entrar a fondo en el gran tema de la noche, que es Podemos, como pueden imaginar. No vamos a hablar aquí ahora de Juan Carlos I, de Corina, no, aquí vamos a hablar de Podemos, pero antes quiero que vean qué ocurre cuando
Carmen Calvo se va de rebajas. Quizá porque sepan que la inmensa mayoría social está cercana de estas ideas. Para no ser identificada se pone la gorra amarilla, y esa con que los es 9 una escoltas cosa. alrededor, todo el mundo sabe que hay bicho, ¿eh? Es decir, a ver quién va a ser esta. Carmen Calvo, pillada de... Bueno, y quiero que vean también otra cosa, porque si no luego nos pillará de mano. Bueno, algo que ha ocurrido en Toledo y que ha sido bastante fuerte, y desde luego yo siempre estoy en contra de la violencia, venga de donde venga, pero es que se está poniendo la calle muy difícil para algunos ministros del Gobierno, sobre todo para Yolanda Díaz, la persona que maneja el ministerio, que ha sido incapaz de abonar los ERTEs en plazo y en forma a cientos de miles de españoles. Esto es lo que le pasaba, como digo, en Toledo. ¡Tenemos familia! ¡Golfa! ¡Tenemos que comer! ¡Tenemos que comer! ¡Tenemos que comer! ¡Quédate quieto! ¡Golfa! ¡Golfa! ¡Échese para atrás, por favor! ¡Bajadle aquí! ¡No estamos haciendo nada, joder! ¡Déjalo! ¡Golfa! ¡Golfa! Siempre en contra de la violencia, desde luego. Ahora, Sí, a mí no me gusta. eso pasa a finales de julio. Ya verán ustedes en octubre cómo se ponen las calles. Hacemos una pausa de publicidad, unos consejos, y enseguida volvemos y abrimos la gran pieza de la noche, que son las 9 púas que afectan a Podemos. Ya estamos de vuelta. Yo les he dicho 9 púas, pero me ha podido las ganas. Son 7. Son 7. Solo son 7, no 9. Como busquemos un poco... Buscamos A lo dos mejor más. si Como las dejan, musas si y dejan los sabios pasar de un par de Grecia. semanas aparecen 9, no lo sé, pero me he equivocado. Como yo cuando me equivoco lo digo, pues lo digo. Son 7 las púas. Bueno, esto, si fuera un sainete, se llamaría el exabogado, la exsecretaria y la caja B, ¿no? Porque ese es el título que recoge un poco los problemas de las púas. Los problemas de las púas. Vamos primero con él. Chulo, como siempre. Siempre hemos colaborado con la justicia. De esto no va a quedar nada. Luego van a ver por qué no queda nada, que también tiene su tela, pero a verlo a hilo. Lo cual, que te salven, que te quiten, como le pasó a Monedero del problema de los $450.000, eso es otra cuestión. Pero que va a quedar en nada porque nunca hay nada, eso no se lo cree nadie. En cualquier caso, ahí está, Pablo Iglesias. Bueno, a nosotros nos llevan investigando desde que nacimos. Creo que es un elemento de salud democrática que se siga investigando, que la investigación llegue hasta el final y nuestra máxima colaboración con la justicia, como siempre. Bueno, desde hace más de 5 o 6 años algunos nos han acusado de cobrar dinero de Irán, de Venezuela, de Corea del Norte y de todo tipo de delitos terribles. Cuando eso se ha puesto en manos de los tribunales siempre ha quedado en nada. En esta ocasión ocurrirá lo mismo, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que esa situación se va a seguir produciendo. Máxima colaboración con la justicia. Quien nos acuse de delitos creo que debe ir a los tribunales, como por otra parte se viene haciendo desde hace 6 años. Y hay algo que creo que todo el mundo tiene claro. Ninguna formación política en la historia de nuestro país ha sido tan investigada como nosotros y se ha puesto tanto celo en investigar todos y cada uno de los elementos. Creo que incluso gente que es contraria a nuestras ideas sabe que si hubieran podido encontrar la más mínima mancha en nuestra actuación, pues no estaríamos donde estamos.
Uy, qué celo han puesto en investigar a Podemos, que sale siempre airoso de los tribunales, que lo tratan con guante de terciopelo. Bueno. Todavía me acuerdo de lo de Manuela Carmena y un lanzamiento de bienes de libro. Si queréis, lo de la señora aquella que invadía las iglesias de no sé qué universidad, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, es igual. Pitita. Siempre tratados, bueno, de una Yo creo forma que solo ha habido tan un exquisito. caso de una investigación menos cruel que la de Podemos, y es la de José Bono. Sí. Bueno, para contradecir lo que dice el líder carismático, pues me vale el ejemplo de lo que hemos conocido de nuevo, ha vuelto sobre la mesa de trabajo de las redacciones un asunto muy viejo, es de 2014. En 2014 supimos que Podemos recibía financiación ilegal de Venezuela y de Irán. Vamos con la de Irán. Hemos sabido, se ha publicado esta semana, que la productora de La Tuerca y de Forapache, que se llama 365 Global Media, recibió financiación iraní por valor de 9.300.000 euros. Por 9.300.000 euros te compras 3 cadenas como las que emitían el Forapache y La Tuerca. Lo digo con conocimiento de causa, porque hubo negociaciones para comprar esa cadena y Enrique Riobó contó que por 1,5 millones, que no llegó de Venezuela, se vendía la cadena a los señores de Podemos, pero que no pudo ser, porque se murió Chávez y entonces se fastidió el invento. ¿Cómo hacían este tránsito de dinero iraní a la productora o a Podemos, que es lo que tiene que investigar alguien, si tienen a bien? Pues mediante algunas transferencias, en concreto 23 transferencias directamente a Pablo Iglesias. Que alguien tendría que mirarse esto. Hemos sabido, vamos poco a poco, porque ha pasado mucho tiempo, 2014. ¿Qué decía Enrique Riobó, el propietario de la cadena por la que corría La Tuerca y corría Forapache? Que había dinero negro a expuertas, que cuando terminaba el programa iban pagando con billete a los cámaras, a las maquilladoras, a los no sé qué, a los no sé cuántos. Y que, desde luego, aquello pues estaba financiado por algunos anti-norteamericanos, anti-europeos y anti-todo, que querían contribuir a que pues, Podemos floreciera en la cultura política española. Vamos a escucharle en una intervención de 2014 en esta casa, en El Gato. ¿Cómo pagaba Pablo Iglesias a su equipo de La Tuerca? A lo Bárcenas. No me diga usted. ¿Con sobres? Pues tal cual. No, aquí era peor, sin sobres. Era muy poco dinero, pero era todo negro, sin derechos laborales. Y 1 hora antes del programa, yo era testigo del reparto. Venía una señorita de parte de Pablo y tal, y iba repartiendo allí, pues un cámara 20 euros, otro 30, otro 40, otro 50 y algunos nada. ¿Él le exigía a usted que usted le pagara a él en dinero negro? Sí, era una comisión porque él consigue un contrato en Canal 33 por emitir programas turísticos de Irán y él dice, quiero el 40%. Esto es una asociación cultural, lo que nosotros tenemos, cuantas menos facturas haya, mejor. Y entonces me dice el 25%, hacemos una factura, pues el 75% sin factura. Y entonces me hace A y B, quiere controlar la información. Y entonces un día me dice, yo quiero más tuerca en tu televisión y quiero controlar la televisión. Yo evidentemente me resisto. Entonces ya él dice, ¿cuánto cuesta esto? Un profesor universitario como es Pablo Iglesias y otro como es Juan Carlos Monedero, dices tú, oye, ¿cómo se plantean comprar una televisión? Y al final, bueno, pues descubro que es que la propuesta iba a ir Monedero a Venezuela y que pagaba el gobierno venezolano. Pero se murió Hugo Chávez Frías y volvieron con poquito dinero y con eso no alcanzaba y no pudieron cumplir su sueño, que era tener una cadena de televisión donde hubiera más tuerca, ¿eh? Ese es el asunto. Bueno, lo importante, y esto sí que es nuevo de esta semana, porque el asunto este ya es muy redundante. Resulta que el servicio de blanqueo, el SEBLAC, que es una unidad que componen funcionarios del Banco de España y policías, les pilló en 3 ocasiones. Les pilló porque la llegada del dinero a la productora de los programas, La Tuerca y Forapache, etcétera, es una cosa que tenían en vigilancia porque hacía muchas compras de cosas que no se podían comprar en Europa, cosas de tecnología dual, de tecnología con usos militares. Y por eso estaban muy sobre el tema.
¿Qué pasó con esos 3 expedientes en los que pillaron el canal que utilizaba Podemos? Absolutamente nada, porque los gobiernos protectores... Nada. Exacto. Razón por la que... Los gobiernos protectores del PP y del PSOE. Después, exacto. El PP, básicamente, en los gobiernos protectores del Partido Popular. Supongo que por eso Vox ha pedido que declare el director de los servicios del SEPLAC para que explique qué pasó con esas 3 informes que son unidades con funciones policiales. Entonces, ¿quién dijo esto que no avance, no? Eso es lo que queda por saber. En algún encuentro de esos como los que tiene ahora Egea con Zapatero, ¿no? Teodoro García Egea. Sí. Con Zapatero, para sí, no se sabe qué cosas. Pues debían ser de ese tipo de encuentros, pero lo evidente es que nadie ha tenido la protección que ha tenido y que todos los indicios desde el principio de cooperación y de financiación por parte y de vínculos muy serios y muy graves con dictaduras criminales con gravísimas actuaciones, ambas, vamos, no estamos hablando de Cuba en este momento, que también, pero estamos hablando de Venezuela y estamos hablando de Irán, esas conexiones que atentan directamente contra la seguridad del Estado, de España, de un país de la OTAN en sí. Todo eso no fue investigado porque no le convenía al Partido Popular en su día. Es una obviedad. Y después porque era un aliado del Partido Socialista y porque el Partido Socialista en Venezuela tiene los mismos problemas que Podemos, que está hasta el cuello metido en complicaciones que conoce gente que curiosamente 2 de ellos están a punto probablemente de caer en manos de las autoridades norteamericanas. Y eso podría también suponer que para una serie de gente que ha tenido tanta protección como Podemos dentro del PSOE, salgan sus apaños venezolanos de PDVSA, de Morodo, pero de compra y venta de fragatas y de demás armas y de material antidisturbios y de equipos técnicos, etcétera, etcétera, que vayan saliendo en el futuro. No, pero yo... por favor. Cuando se plantea ante los tribunales o ante la opinión pública si Podemos tiene una caja B, en realidad lo que hay que preguntarse es si Podemos puede no tener una caja B, es imposible que no la tenga. ¿Por qué? Porque desde el principio el planteamiento de Podemos es un planteamiento de intervención en Europa, en España, patrocinado por potencias extranjeras, pero esto no es que lo diga el malvado Germán Terç o el ignorante. Es que lo proclaman desde el principio. ¿Qué ocurre? Que lo que es al principio una operación digamos, de comunicación, es decir, ellos funcionan de varias maneras, pero ellos no solo admiten, sino proclaman que una de sus misiones patrocinadas por el gobierno de Venezuela en particular de una manera y de otra manera por el gobierno iraní mediante Hispan TV es pues el patrocinar, digamos, primero el ser embajadores de la revolución, de la mal llamada revolución chavista en Europa y también de Evo Morales en Europa, y de hecho ellos con dinero externo montan unos festejos cuando viene Evo Morales que, en fin, que es una cosa tremenda. Bueno, en primer lugar eso. Y en segundo lugar hay un momento en el que ven la oportunidad de convertirse en fuerza política y eso está patrocinado. Es decir, que el chavismo no ve exactamente cómo le va a servir Pablo Iglesias, Monedero y toda esta banda de servidores del narcorrégimen. Pero creen que al principio les van a servir de forma como propagandistas, cercanos a algunos de ellos, como Monedero, al principio a Izquierda Unida, pero después ven que pueden apostar por ellos como fuerza política y dan mucho dinero. Mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no vamos a repasarlo porque sería larguísimo, pero efectivamente esa sensación de impunidad que ellos tienen, no es que iba a decir que parece acabarse, pero en realidad se confirma cuando de repente Monedero le pillan con el carrito del helado, $425.000, y entonces se encuentra con la sorpresa de que Montoro, el dinero, o sea, generoso no es. Entonces,
se lo cobra luego en dinero, es decir, a él le hacen una paralela después, etcétera. Pero Montoro se preocupa mucho de que eso no estropee el proyecto de Podemos y entonces hace porque eso no sea delito, que no se pueda impugnar el propio partido como creado artificialmente, es decir, esto lo hace. Y entonces se encuentra con la sorpresa Monedero. Y exige la separación de Monedero, que se cumple radicalmente. No, yo no estoy seguro de eso, pero si tú tienes datos, yo lo que interpreto en su momento es que Monedero se retira de la primera línea como forma de protección. ¿No? Le como, retiran, más bien. Le retiran, sí, pero como... Recuerda que a las 9 de la mañana hace él una rueda de prensa diciendo que no pasa nada, que yo continúo, y a la 1 del mediodía estaba cesado. Claro, pero lo curioso es que Monedero crea una entidad que se llama Caja de Resistencia 2, a la cual atribuye la facturación de esos 425.000 euros y a la vez dice, como es lógico, que esos 425.000 euros se han generado por un trabajo durante 2 años. Entonces, una mentira tan evidente, ¿por qué la admiten? Porque decía Pablo Iglesias que Podemos es el partido más investigado, Podemos es el partido más protegido del régimen. ¿Quién le protegió? Directamente Pablo Iglesias, y luego a Pablo Iglesias y luego al partido, una señora cuyo nombre no quiero decir, pero que empieza por Soraya, continúa por Sainz y termina por Santa María, y luego una serie de personas. Algún mercenario del Partido Popular, cuyo nombre esta vez sí que no voy a decir, pero que Germán conoce bien, alguna vez cuando dije esto, cuando Germán ya había sido depurado de 2 o 3 sitios, cuando a mí se me ocurrió decir esto que acabo de decir aquí y que diré en cualquier lado, bueno, este mercenario del PP me atacaba y me decía que qué vergüenza, incluso sacó un titular en algún lado diciendo Timmermans dice que Podemos es el PP o cosas así. Quiero decir, esa ridiculización. Mire, la vergüenza y la indecencia de una Soraya Sáenz de Santa María primero y luego de otras personas que han querido utilizar a servidores del narcochavismo para sus intereses políticos, bueno, pues lleva a que ahora un servidor del narcochavismo tenga acceso a fondos públicos y pueda estar investigando ahora mismo, pues yo qué sé, mi teléfono móvil. Me temo que esta noche vamos a manejar alguna prueba. Me estás provocando, y me voy a callar ya porque me estás provocando intencionalmente. Se llama gancho. Este es el gancho. Permanezcan atentos porque luego van a ver alguna cosa que va a alimentar esa misma tesis, pero, en fin, documentalmente. Don Enrique. Sí, usted ha hablado de siete púas y a mí me preocupan 2 picas. Una saldrá después, yo creo que después de que María también hable de otros temas, pero de todo esto, yendo al esencial, es muy importante que la población española sepa la gravedad de lo que ha sido el montaje Podemos, un montaje que lleva 10 años, no es una eclosión, y que ha gozado de lenidad, de pasividad, de protección, de impunidad y complicidad de los gobiernos de España. De quien aquí ha dicho este señor, doña Soraya por no nombrarla, hay un tal Arriola por ahí que también, ¿verdad? Sí. Que lo han montado. Pero a diferencia de cómo Mitterrand montó el lepenismo en Francia para debilitar a la derecha, aquí lo han hecho a base de favorecer actitudes que van contra el bien común de los españoles, porque el lepenismo lo que puede hacer es ultranacionalista, etc., contra los intereses, y que cometen y que son cómplices de gravísimos actos antidemocráticos. Y eso sí que es una vergüenza. Políticamente lo relevante, ya hablaremos después del fiscal, pero políticamente lo relevante es cómo los 2 partidos de España entienden la política como un politiqueo de mantenerse hasta el punto de fabricar maquiavélicamente auténticas bombas de relojería para el bien común de los españoles, incluso para la estabilidad de España. Eso pasa, don Enrique, porque probablemente en el Partido Popular de la época, de Mariano Rajoy, de Ana Pastor, de Soraya Sáenz de Santa María, nadie sepa qué puñetas es eso del Foro de Sao Paulo. Y desde luego, si eso pudiera tener en una España en crisis económica un perfecto
laboratorio de ideas en el que intentar el asalto a Europa, que es por eso por la lo que cabeza llega de la puente está financiación. hecha, ¿eh? Perdona, que te he cortado. No, porque, y segundo, porque yo solo quería expresar esa idea, es decir, porque yo estoy aprendiendo muchísimo y se da información, pero después hay que... Pero es que es gravísimo, la visión política es realmente, no ya de traición a la patria, sino de traición al bien común, es decir, de traición a los españoles y a los valores democráticos que recogimos en la Constitución. Y después yo quería notar, por si después se da por comentar, porque sabrán ustedes más que yo, pero también es muy coincidente que el primer día que, vamos a decirlo así, don Pablo Iglesias el Mozo sobra en la política española y molesta al gobierno, que es una vez conseguido el acuerdo con Europa, es cuando vuelve a salir lo del 2014 con Irán. Curiosamente, es lo mismo que con lo del rey. Todo lo que se está diciendo el rey se sabía de antes, sale ahora, ¿no? Y de pronto, el primer día dice, plom, oiga, ¿saben ustedes que? Claro que lo sabemos hace tiempo. Y esa coincidencia es interesante, ¿no? Bueno, vamos al territorio de la prueba, publicado por esta señora que nos lo va a explicar. Pero antes quiero que lo vean. Yo no voy a hacer como Felipe González. La presunción de inocencia cubre a todo el mundo, también a Villarejo. Por mucho que esté en la cárcel, por mucho que tenga un lío ahí de 30 sumarios en la justicia, pero también merece presunción de inocencia. Bien, vamos a ver una carta que envía Villarejo el 2 de mayo de 2019 al magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6. Este es Manuel García Castellón. Le manda una carta, ahí lo ven, en la que dice, en referencia a dicha acusación, con el fin de que quede aclarado el contenido de mi declaración, me ratifico en que, lejos de que Pablo Iglesias fuese objeto de una actuación para perjudicarle, las órdenes recibidas en el Ministerio del Interior eran en sentido contrario. Esto es, una información que podría haber tenido incluso reproche penal, se boicoteó esta y se ocultó a la autoridad judicial. Por tal motivo, sigo leyendo la carta, cuando se iban a recabar piezas de convicción de gran calado que demostrarían que dirigentes de Podemos habían recibido apoyo económico y táctico por parte de los servicios secretos extranjeros con origen en Irán y Venezuela, la vicepresidencia del Gobierno, influenciada por el director del CNI, boicoteó su recogida, anulando un encuentro a celebrar en Estados Unidos. La existencia de esta información la supo el director del CNI por la indiscreción del secretario de Estado de Interior, que por entonces mantenía unas estrechas relaciones con la jefa de gabinete de esta política. El CNI ficha a Sonia Sánchez Mula, la que fuera DIRCOM de la vicepresidenta. Y sigue la carta. La excusa que dieron los responsables de Interior para anularme el viaje ya programado era que existía otra línea de investigación más fiable que la mía y que además no sería oportuno seguir las dos, ya que podría producirse fugas que malograrían lo que iba a aportar verdaderas pruebas que incriminaran o que incriminarían a Podemos. María, cuéntanos qué significa esta carta. Bueno, pues esta es una carta que Villarejo desde prisión le envía el 2 de mayo del 2019 al juez García Castellón después de comparecer en un interrogatorio que además ni siquiera es avisado ni él ni su abogado, pero él va a comparecer voluntariamente como testigo sobre el 11M y ya que está él le dicen, bueno, ¿y no te importa comparecer sobre el caso Dina? Y contestaron las preguntas y entonces posteriormente él se ratifica, como dices, le envía esta carta motu propio al juez García Castellón, que nosotros también esta semana hemos aportado las publicaciones que hemos hecho en ese sentido a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Superior de Madrid, que investiga al fiscal Estampa en este momento, porque tampoco entendemos que la gravedad de lo que está exponiendo el comisario, no sabemos abierto una investigación o no el fiscal Estampa y Serrano, pero desde luego la gravedad de lo que dice, desde luego de oficio, sí se merecería que la Fiscalía, en este caso de tándem, pues abriera una investigación por lo menos paralela. Y lo que dice es efectivamente, lo que estamos leyendo en la carta es de una gravedad absoluta, es como está apuntando directamente en una investigación que el propio comisario a instancias de Interior, no por su cuenta, a instancias del Ministerio del Interior, señala dos había tiros, comenzado. el Ministerio del Interior y la vicepresidencia Soraya Sáenz de Santamaría, junto con el CNI en algunas cositas. Pero bueno, esta carta tiene... ¿cuántos folios tiene esta carta? Vamos a ver si yo lo sé ver rápidamente. Bueno, tiene una docena de folios en los cuales se explica todos los compases de quién ha tenido contactos con Venezuela,
por parte de Podemos, y con Irán. Respecto de Irán, permitidme que lea un párrafo que es muy sugerente. Supe incluso de una entrega frustrada de 2 millones de euros en efectivo que a través de un transporte blindado de Prosegur se recogerían en la Embajada de Irán en Madrid para ser entregados a responsables de Podemos. Lamentablemente, al informar de la misma, alguien avisó y se frustró la entrega, ya que el vehículo se dio la vuelta al advertirle de que estaba siendo controlado. Manuel García Castellón tiene, supongo que Berlín tendrá jueces, ¿no? Alguno quedará dispuesto a ayudar al molinero. Y que hay un dato muy importante también que da, perdón un momento Enrique, sí, y es que él en esa investigación cuando se iba a reunir con fuentes del Servicio Secreto de Venezuela, habla de Bolivia, habla incluso de Cuba, servicios de inteligencia que le estaban alertando sobre esta situación, no se le permite continuar en esa línea, le impiden que siga las investigaciones, lo asume en este caso el lado de la policía y finalmente acaba en ese informe pues bochornoso que es PISA, que no va a ninguna parte, y Villarejo lo que dice claramente es que así se evitaba investigar a Pablo Iglesias en el futuro, era una vacuna para la prensa y ahí quedaba la cosa. Sin embargo, nosotros rescatamos esa información afortunadamente aquí en este programa y podemos contar a los ciudadanos realmente lo que se estaba contando, lo que se estaba, claro, investigando hacía tiempo, ¿no? Enrique. No, yo solo quiero recordar a los espectadores, y teniendo una brillante abogada a mi lado, no, en España, financiar o que un partido se financie con capital extranjero es delito. Penalti y expulsión. Penalti y expulsión. Es delito y delito grave. O sea, que no es que sea, es que, hombre, nos dieron... No, eso es delito y grave. Es que además, aquí parece que hay que elegir entre el Madrid y el Atleti, o entre... Sí, quiero decir, entonces, que Villarejo es un señor que se ha dedicado a obtener dinero mediante tejemanejes es una cosa obvia, pero, sí, que Villarejo sea malo, si me permiten la simplificación, no quiere decir que Pablo Iglesias sea bueno, todo lo contrario. Es decir, todo lo contrario. Entonces entre claro, pillos anda el juego. Claro, entre pillos anda el juego. Entonces claro, lo que empezamos a ver en muchos ámbitos es una confluencia de intereses entre personas que teóricamente pueden ser enemigos o pueden ser adversarios y que tienen intereses comunes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si observamos la trayectoria de Pablo Iglesias, antes hemos hablado de financiación, como diría, de participación en un proyecto común y, como decía él mismo, Pablo Iglesias, de colaboración, él mismo lo decía en el 2013, de colaboración con la salvaje dictadura iraní por tener un enemigo común que era Estados Unidos o el capitalismo. Eso es desde el punto de vista político, pero es que desde el punto de vista personal estamos hablando de unas personas que desde el principio se han convertido como unos auténticos golfos. O sea, quiero decir, Monedero impunemente viajaba a Venezuela, no solo para recibir y traer esos 425.000 euros, sino para servir a la dictadura chavista, y entonces se encontró con que en un momento dado, como había hecho mucho ruido, la Universidad Complutense hizo una información reservada, que es lo que se suele hacer básicamente cuando se quiere, aparcar el tema, y como no hubo más remedio, una falta muy grave que, para entendernos, en la administración tiene como sanción desde entre 3 años y 6 años de expulsión hasta separación definitiva del servicio, que es lo que correspondía, pues tuvo la gravísima sanción de 4 meses de empleo y sueldo, que es nada. Quiero decir, impunidad ante el saqueo. Sí, bueno, es la protección esa. Yo creo que la carta esa es importantísima por muchas cosas, porque suma realmente lo que es una gran operación de desestabilización del flanco más débil de la defensa occidental, es decir, España es, en su debilidad es el sitio por el que se puede entrar, es el patio trasero por el que se puede entrar a la OTAN. Tenemos a Pablo Iglesias, a toda esta gente con acceso a una información reservada. Yo he estado en Bolivia con Alberto Murillo, con el ministro del Interior, he estado en Ecuador también con la ministra de Gobernación y con el propio presidente, que fue el segundo de Correa, viendo las cuestiones. En todos los países en los cuales ha gobernado algún partido, alguna organización del Foro de Sao Paulo, llegaron a ser 14
países gobernados por el Foro de Sao Paulo, en todos esos países han tenido contactos, tienen contactos, conexiones, la gente de Podemos, en todos ellos han estado en contacto con esas tramas, que son tramas prácticamente criminales en muchos casos, porque es esa izquierda criminal que tiene vínculos con el narcotráfico, porque son las FARC. Nosotros tenemos en el Congreso de los Diputados, en este momento, que ha sido vicepresidente, nada menos que vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción, Enrique Santiago. Enrique Santiago ha sido, dicen que abogado, asesor, ¿no? Ha sido prácticamente uno de los dirigentes que negoció para las FARC el acuerdo de paz con el cual con Santos querían realmente secuestrar a Colombia. Todo esto, inmunidad para todo los esto, inmunidad criminales, total, la que han conseguido en incluso gran parte. pederastas. Ahora vemos dónde tienen, acaban de nombrar a la novia de Tiro Fijo, que casi eso nos suena casi conocido, sí. A la novia de Tiro Fijo la acaban de nombrar vicepresidenta del Senado. Esas cosas están pasando en Colombia también, gracias a este tipo de operaciones. Inmunidad y protección al negocio, porque protegió el negocio. Pero es que las FARC son en este momento, con el cartel de los soles, de los generales venezolanos, el mayor cartel de narcotráfico del mundo. Las FARC, más que vamos a hacer una pausa para unos cuantos consejos de publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos. Opera más. De todas estas cosas, necesitan ustedes, la reflexión que les hago siempre, medios independientes, medios que procuren por sus libertades y que desde luego no tengan miedo a contar cosas documentadas, rigurosas, serias y que les puedan servir para componer un estado de opinión. Esa es la razón por la que siempre les digo que harían bien en llamar al Club de Amigos de Intereconomía y aportar una pequeña cantidad para que juntos podamos construir un medio fuerte y tratar de defendernos. La cosa no está ganada, también se lo digo. No está ganada porque falta mucho y vamos a ver qué pasa con la cosa sanitaria y qué pasa con este gobierno y cómo son sus, yo me imagino que ya últimos compases, pero tampoco está eso tan claro. Don Enrique, le tocaba. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa muy primaria y sobre todo ir un poco contra lo que suele ser un dogma que tengo, que es no personalizar y no meterme con las personas, pero creo que esto tiene carácter político. Aquí se están dando unas informaciones cruciales desde el punto de vista político y muy importantes, absolutamente fundamentales, pero después están los votantes. Entonces, aprovecho para decir que repudio totalmente lo que he visto que ha sucedido en Toledo. Además, no sé, claro, me han dicho que además era persona que se quería vincular al mundo taurino. Por favor, ni hablar. Eso no es así. La gente lo que tiene que es aprender a votar. No se trata de dar patada a los coches oficiales, que eso es muy bruto. Ahora, dicho esto, y a mí sí me interesa recalcar que esto que está haciendo Podemos y por lo tanto a la cabeza Pablo Iglesias, Monedero, toda esta gente, no se crean ustedes que es eso por hacer la revolución y todo eso, no. Les gusta e interesa el dinero. Les gusta e interesa el dinero. Lo hacen por interés propio, como se está demostrando. Y es muy importante saberlo porque, oiga, a mí también me gusta e interesa el dinero, a lo mejor estos señores, todo el mundo, no es mal, no es mal. Lo que es malo es disimularlo, pretender lo contrario y ganarse votos engañando diciendo es que yo eso lo desprecio porque lo que quiero es hacer la revolución. No, usted lo que quiere es colocarse en un chalet en Galapagar. Y mire, ya sé que este análisis es muy primario, pero la gente, las personas después van a votar y tienen que tener imágenes claras en la cabeza. A usted lo que le interesa es eso, colocarse, a poder y tal, igual que evidentemente las mafias venezolanas, colombianas que aquí están. La revolución es una cosa mucho más seria,
que necesita, ¿cómo diría yo?, un apoyo de una población que esté hasta las narices del totalitarismo. Esta es la que quiere introducir el totalitarismo. María. Sí, bueno, 3 apuntes así brevemente. Uno, que Enrique Ribó, de hecho, ha dicho públicamente que la financiación que recibía de Venezuela la gestionaba Monedero y la dirán Pablo Iglesias. Es una sensación de reparto de fondos de capitales extranjeros desde el principio. Por otra parte, y estoy de acuerdo totalmente con Germán Tess, en esta carta, que yo creo que vale oro, de Villarejo al juez García Castellón, está apuntando precisamente lo que decías, y es tratar de desestabilizar las democracias europeas, en concreto usando España como un sitio de experimentación, de traer una serie de ideas ultracomunistas, como las queramos llamar, pero realmente con una intención pues, de desestructuración y de hacer daño a la democracia y a las democracias europeas en este caso, ¿no? Eso está claramente expuesto por el comisario Villarejo. Y por otra parte también está hablando de fuentes concretas que él tenía, que nosotros también estamos ya siguiendo diferentes pistas de investigación, y es que, claro, está apuntando a la empresa de petróleo de Venezuela. Claro, hay una serie de conexiones de empresas. PDVSA, ¿no? Claro, efectivamente. Él levanta todo lo de Pollo Carvajal, que ahora ya conocemos porque ha pasado un año a lo largo de esa carta. Levanta todo lo de los almirantes que estaban refugiados por aquí, de cómo se les podía preguntar. Le sugiere líneas de actuación al juez García Castellón. Absolutamente. El 2 de mayo del año pasado. Sí. El 2 de mayo del 19. El 2 de mayo del 19 incluso apunta a presuntos paraísos fiscales, incluso alguna presunta, vamos a decir, porque no tenemos verificado, lamentablemente, alguna cuenta en Suiza. O sea, que tanto que estamos hablando de Suiza, bueno, pues a lo mejor resulta que se convierte Podemos en un punto de observación sobre cuentas de Suiza. Dos cosas. En primer lugar, el material que está saliendo ahora mismo es fruto, entre otras cosas, del esfuerzo de investigación de periodistas como tú y de algún otro, pero es vergonzoso que los indicios previos que existían no hayan sido seguidos de oficio por la autoridad judicial, porque es que quiero decir que cuando alguien dice, oiga, yo voy a robar y luego dice he robado y luego resulta que compra no solo una mansión, sino no sé, hombre, pues algo habrá que hacer en primer lugar. Y en segundo lugar, yo ya sé que no es tu intención, Enrique, pero yo no quiero minimizarlo. Es decir, es verdad, y yo no lo había detectado cuando estudié a Pablo Iglesias, su obsesión personal por el enriquecimiento. Eso es verdad, y puede haber otras obsesiones personales de enriquecimiento, pero es mucho mayor. Es decir, si tú me puedes hablar de un José Bono, por ejemplo, no estoy acusando a José Bono de nada ilegal, válgame Dios, pero quiero decir que la obsesión de enriquecimiento de un José Bono, por ejemplo, legal o ilegal, no incluye per se la destrucción de las instituciones. Basta con vampirizarlas, etcétera, pero no incluye. Pero estos no. Pablo Iglesias no está en conexión con un banquero para lograr más dinero, no. Está en conexión con cabecillas del narcotráfico y de regímenes que quieren literalmente destruir. Quiero decir contigo, de acuerdo. Decir, vale, lo sé, lo que pasa pero es que además no quieren enriquecerse. Y los parias del mundo. Y sé que en un país como España muchas veces es más daña más al que roba que al que mata. Es decir, un tipo, sí, el GAL, es decir, un tipo puede asesinar a 25 personas, incluso equivocarse de objetivo y asesinar a 3, pero de repente descubres que es que se ha jugado dinero público en un casino de Estoril y entonces ya es gravísimo. Aquí se roba. Sé que España es esto. Entonces sé que le puede hacer más daño a Pablo Iglesias su escasa ética y su enriquecimiento y el robar, pero eso no es lo grave. Lo grave es que están al servicio de una banda criminal internacional. Mucho más. Sí, es lo que dije un poco antes, ¿no? Sí. El enriquecimiento, por supuesto, que está ahí porque forma parte del poder. Es decir, ellos quieren poder y el poder en gran parte es para enriquecerse. Es una de las vertientes, digamos, de disfrute del poder. Pero en realidad es un proyecto que va mucho más allá, porque es el proyecto, en realidad, de lo que es la trama criminal del Foro de Sao Paulo, que son los carteles. Fundamentalmente los carteles, que es de lo que es con lo que funciona. Que también quieren enriquecerse. Es poder, sí, pero quieren además hacerlo dar destruyendo. No, porque el poder en Iberoamérica lo han corrompido. Totalmente. Ellos están en los ministerios, en las administraciones, en la política, están en todas partes. Pero en Europa todavía no en esa medida. Y en Europa están entrando ahora y han puesto su cabeza de playa o su cabeza de puente. Es España, en este momento es el gobierno de España, es la cabeza de puente de ese gran proyecto, que es un proyecto, como digo, que cuenta
con los grandes carteles, el gran tráfico de cocaína del mundo, lo hacen unas organizaciones que se dicen de izquierdas y que apoyan a Podemos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué querría tener una cadena de televisión si ese programa lo veía poca gente o tal o cual, no sé qué? Bueno, tenemos que bajar y recordar algo antiguo de qué piensa sobre el periodismo el propio Pablo Iglesias. Vamos a verlo. La mejor definición del periodismo se la leía a Luca Casarini hace unos 10 años, cuando decía esto es un arma que vale para disparar, punto, ya está. Es decir, el periodismo se le puede rodear de todas las flores y honores que queramos, una profesión honrosa, clave para que exista democracia, los medios de comunicación son la garantía de la pluralidad y de la libertad de expresión, todas las bellezas que queráis, los medios de comunicación son armas. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque lo demás lo veo muy complicado. Eso a mí me parecería crucial y lo digo siempre, medio en broma, medio en serio. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Tomando como referencia pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Claro, la solución, cerrémoslos todos y póngame a mí a dirigir el único que existe. El único que Es cachondo el tío. Bueno, eso lo pensaba antes de ser vicepresidente, quede bien claro, ahora piensa peor. Que no mejor, Hombre, sino pero... peor. Vamos con la segunda púa, quizás la más mediáticamente la más llamativa y la que se va a sustanciar antes que cualquier otra cosa que tendría que empezar casi desde cero. Es el asunto por malversación, administración desleal y o caja B. Bueno, esto está en un juzgado en Madrid, el número 42, el juez se llama Juan José Escalonilla y el próximo 29, el miércoles que viene, tiene citado a José Manuel Calvente. ¿Quién es este hombre? Este es el antiguo abogado jefe y responsable de protección de datos en Podemos. Bueno, fue despedido, fue difamado, decían que había sido un acosador, que había acosado precisamente a la abogada en el pleito del caso Dina, que se llama Flor Núñez. Bueno, y luego, pues él, la verdad es que ha aportado información a expuertas. Por ejemplo, ha denunciado en la Guardia Civil la supuesta financiación ilegal de Podemos. Hay una denuncia escrita y firmada y tomada. ¿Qué plantea en el juzgado o qué cosas se pueden analizar en ese juzgado? Bueno, se ha inflado el precio de las obras de la sede de Podemos. ¿Cuánto costaron esas obras? 1.300.000 euros. Se adjudicaron a dedo. Más asuntos. La caja de resistencia, que ellos le llaman caja de solidaridad. Entre otras cosas, algo de lo que presumieron mucho, el crowdfunding, con el que supuestamente se podía consultar, incluso por Internet, cuáles eran los financiadores. Algunos de ellos dijeron, para es que la gente no nos acordamos, algunos de ellos dijeron, pero ¿cómo que yo he dado 20.000 euros si no los he visto en mi vida? Bueno, el enjuague era conseguir una lista a la que adjudicar cantidades y publicarla. Bueno, eso duró un tiempo hasta que se desmontó. ¿Qué más cosas alberga este juzgado 42 y que tienen que ver con Podemos? Pues una caja B, una caja que sirve para hacer pagos opacos que no constan en la contabilidad del partido político. Por ejemplo, la contratación de Neurona. Neurona es una consultora que viene de Iberoamérica, que viene de prestar servicios en Bolivia, en Ecuador, algo en Brasil. La matriz es brasileña, tiempos Lula, no se olviden de Lula, que fue el Foro de Sao Paulo. Pivote absoluto del Foro de Sao Paulo, era el que lo financiaba, el que lo acogía, por eso se llama Foro de Sao Paulo, naturalmente. Bueno, la cuestión aquí es que ahora van a ver cómo la prensa ha ido recogiendo que este juzgado de instrucción tendrá que empezar a analizar
qué pasó con esa financiación supuestamente ilegal. ¿Qué es esto de Neurona?, se preguntarán. Van a ver algunas imágenes de lo que se ha podido saber de Neurona. Tras Neurona está Juan Carlos Monedero. No se sabe se sabe que el que está formalmente tras Neurona es un amigo íntimo de Monedero. También se sabe que cuando esta compañía se volvió hacia España y se afincó aquí y empezó a trabajar para Podemos, el papel de Monedero se convierte en esencial. Es mediador, es aliado y trabaja en los dos bandos para que eso sea posible. Y tal vez de ahí provenga otra fuente de financiación de Podemos, no lo sé. Veremos qué dice su señoría cuando esto, que empieza el día 29, que vamos a ver pasar por ese juzgado, pues por ejemplo, a Mónica Carmona, que es la otra abogada que también echaron a la calle porque estaban escandalizados. Vamos a ver pasar a Gloria Elizo. ¿Quién es Gloria Elizo? La única de Podemos que ha dicho, hombre, esto que ha dicho el líder carismático de que a esta muchacha de 24 y pico años hay que protegerla, eso es machismo, no me coman más el coco negro. Bueno, pues esa es Gloria Elizo, la que tiene también que pasar, eso será en septiembre, según los calendarios que ese juzgado tiene prefijados. Bueno, oye, pues está la cosa muy entretenida. Eso nos ha dado pie a preparar un trabajito sobre qué es esto de la caja B en Podemos. Un nuevo escándalo vuelve a salpicar el papel de Pablo Iglesias como líder de la formación morada. Un juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar a la cúpula de Podemos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal, tras apreciar indicios de estos delitos en un atestado de la Guardia Civil que apuntaría a una caja B de la formación de Iglesias. Según revela la investigación, estaría creada a través de una supuesta caja de solidaridad que recogía las donaciones de los dirigentes y cuadros intermedios. También se detalla en el auto la contratación de una agencia de comunicación para la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2019 y que ya fue investigada por corrupción. Una entidad, por cierto, para la que curiosamente trabajó el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. La investigación de esta caja B parte de una operación realizada a finales de 2019 en la que una entidad llamada 404 Comunicación Popular pidió 50.000 euros a la caja de solidaridad de Unidas Podemos para un proyecto social. Esta entidad no aparece en ningún registro y su único rastro se intuye en una web y en perfiles en Twitter, Facebook y otras redes sociales. Se sospecha que los fondos fueron pedidos en realidad por un asesor del partido en el Parlamento Europeo llamado Cristian Navarro, del círculo de confianza del diputado y secretario de Sociedad Civil de la formación, Rafa Mayoral. Precisamente el dirigente que gestionaba la caja de solidaridad y supervisaba la distribución de sus fondos. Esta es la púa que yo les quería contar. Luego vamos a unificar dos púas porque si no, no nos va a dar tiempo. Esto está lleno de púas. Bueno, la siguiente, algunos de los más veteranos aquí en la mesa, menos la señora, todos los demás sois bastante veteranos, os acordaréis del contable de Filesa. Siempre que cae alguien... Carlos Schouen, sí, que era chileno. Muy bien, pues el contable de Filesa es Calvente en Podemos, ¿vale? El que ha denunciado la caja B, el que ha denunciado los manejos con las obras en la sede y toda esa legítima defensa, porque a este tío le han colgado el marrón. Y este tío está quemadísimo con los de Podemos y parece que va en serio. Bueno, una de las revelaciones, esta es espectacular. Es espectacular porque ustedes se acordarán del sobrado de Chepas vacilando con lo del PP, los cobros en negro de Rajoy, los cobros tal. Eso por la mañana. Porque por la tarde hacía lo mismo. Lo mismo que criticaba de Rajoy por la mañana, lo hacía él en Podemos por la tarde. Una serie de dirigentes de Podemos cobraban una nómina extra mensual. No era mucho, 600 euros, pero sí que era mucho, porque es que además cobraban una cantidad fija de gastos de viaje. Equiparable. Ya nos ponemos en 1.200 al mes que caían by the face, que dicen ahora. Eso, claro, no está contabilizado como pagos a nadie. Por lo tanto, era negro, dinero negro. Vale. Insisto, por la mañana hablaban de las cajas de puros que entregaba no se sabe quién a Mariano Rajoy y por la tarde pasaban ellos y, no sé, como dice Riobó, no ponen ni sobre, lo dan arrugado. En fin,
¿Tú habías oído hablar de esto, Asís? ¿De cuál de Del pago en dinero innoble como extra mensual. Sí, pero no tenía datos. Sí, pero no tenía datos. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que no tenía datos, quiero decir que no tenía datos concretos de tal. Lo que quiero decir es que resulta llamativo que en actos particulares de miembros de Podemos interviniera el tesorero de Podemos. Entonces, esto resulta llamativo. El caso más evidente, quiero decir, la compra del chalet de Pablo Iglesias. Sí, que fue con el tesorero y la caja de ingenieros, que fue quien puso la pasta. Claro, pero quiero decir la propia presencia. Que pintaba allí. Sí, Enrique, en relación a la Caja B y a la presunta malversación de fondos, que también consta la denuncia de José Manuel Calvente, que ha caído en el juzgado número 42, ya una parte del partido está investigando desde dentro, por eso también les pido a Calvente y a Carmona que van a declarar, como decías, pero es que por otra parte están hablando también del uso del partido en relación a administración desleal. Claro, es que la defensa de Pablo Iglesias y de Dina lo estaba pagando el partido, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, y Marta Flor, siendo la abogada de Podemos, pues es la defensa en este caso, ¿no? en esta pieza de tándem, con lo cual ya se hablaba de esta administración desleal. Seguro que hay un montón más datos en esa denuncia, pero está claro, hay un dato clave también que da Calvente en este burofax, que hablaremos de él, me imagino, y es que tiene audios y mensajes de todas las irregularidades que estaban pasando. Por lo tanto, esta persona puede demostrarlo y puede hacer un volcado de todos los mensajes que tenga en sede judicial. María, esto lo hace Calvente una vez que le han eximido de... Por supuesto. ¿Y lo hace claramente por vengarse? Pregunto. Yo creo que independientemente de que puede dar unos frutos magníficos democráticos, pero empieza antes, ¿no, María? Es que empieza antes, exactamente. Empieza casi un año antes, cuando en febrero, que eso también lo publicamos en Confilegal, se está hablando de que Marta Flor, presuntamente, le está ofreciendo la denuncia del robo del teléfono de Dina a los fiscales Ignacio Estampa y Miguel Serrano. Entonces ahí es donde Calvente ya se pone definitivamente firme con Marta Flor y dice: hasta aquí hemos llegado. Es verdad que venía aconsejándola que si su relación íntima con el fiscal Estampa podía malograr la estrategia jurídica del partido, como así se ha visto posteriormente, pero es que además esto para él es la gota que colma el vaso y dice: hasta aquí hemos llegado, esto no te lo permito, y entonces posteriormente la cesa como letrada de tándem, la retiran totalmente del caso, y eso a él a fin de año, en este burofax tan importante que le reenvía al diputado nacional Alberto Rodríguez, a él le cuesta el puesto de trabajo, lo despiden en lugar de remediar lo que estaba pasando y vuelven a incluir en el servicio jurídico a Marta Flor cuando ya estaba cesada por completo casi hacía un año. Bueno, y es evidente que este es el que dice dentro de Podemos: ojo, ni robo ni puñeta. Exacto. Aquí no ha habido robo y aquí no ha habido nada. Si acaso ha habido filtración interesada. O sea, que me parece que es un tío fetén. Pero es que es peculiar porque, claro, hay algún error aquí en esta estrategia de Podemos. Claro, en la de Podemos es evidente no, que sí. pero quiero decir que hay un error, que es que, claro, hay un abogado que va y dice que es que los supuestos ataques de Villarejo no son verdad, que esto es una filtración interna. Sí. Dice: no, es que esto ha sido Flor. A mí me es igual si porque de verdad le pidió en matrimonio, o a mí esas cosas me es igual, pero él mismo dice: esto es una filtración interna. Claro, no se da cuenta, claro, le mira el jefe con cara rara y dice: pero capullo, perdonen señores oyentes, pero ¿qué importancia tiene la verdad? ¿De qué estamos hablando? La mentira es un arma revolucionaria. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, a nosotros lo que nos conviene es que esto haya sido un ataque de las cloacas, y eso es lo que utilizamos en la campaña electoral. Y punto. Este vino de Barcelona y vino con el lirio en la mano, que es como se dice en Barcelona esto de... En fin, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, porque llegamos a la púa llamada Dina Buselam, que esta es una de las púas que va más adelantada. Ya veremos en qué queda, porque eso ya dependerá de su señoría Manuel García Castellón. Si leen alguno de los autos, de los dos últimos que tiene escritos y que son públicos, verán que está cabreadísimo con Podemos porque se ha dado cuenta que lo han querido utilizar, montando un caso que no existe. Y eso a los jueces de la Audiencia Nacional suele sentarles poco bien. Los jueces en general. Vamos a hacer esa pausa con unos consejitos. Pero ahí está...
llegamos a la púa llamada caso Dina y las novedades de este asunto que se sustancia en la Audiencia Nacional son qué ha pasado, qué no ha pasado con la tarjeta móvil. Se han hecho pesquisas en una compañía de Gales que se llama Recuperation Express. Esta compañía está especializada en material informático que no se puede leer, pues facilitar que se pueda leer. Tienes que decir que eres el propietario, tienes que argumentar eso y entonces ellos lo que hacen es, mediante un procedimiento de software que no sé cómo va, abrirlo y decirte, pues mira, aquí tienes, lo que tenías dentro de eso es tal cosa o tal otra. Esta compañía lo que contesta al juzgado de la Audiencia Nacional es un poco confuso. Lo que recibimos no estaba destrozado, pero no se podía leer. Y así se lo dijimos al que nos lo pedía, que era la actual pareja, un portugués, por cierto, de Dina Busselham. Se llama Ricardo Sá Ferreira. Bueno, y este Ricardo Sá Ferreira recibió propuesta de esta compañía que dijo, hombre, si lo llevamos al laboratorio Mega Superstar, que cuesta una pasta, eso seguro que lo abren. Y el otro dijo, no, mira, tampoco tenemos tanto interés. Al fin y al cabo, ella ya sabe lo que había guardado en el móvil. Una cosa de libro. Bueno, ¿qué lleva el agua? Pues el agua lleva que los de Podemos han querido utilizar. ¿Veis cómo no estaba destruida la tarjeta? Claro. Pero destruida significa pues que cuando pasó por el microondas se dañó y no se puede leer. O sea que sí que estaba destruida la tarjeta, los efectos que se esperan de una tarjeta, que no son bailar con ella, que es leerla. ¿Se podía leer? No. Luego la tarjeta no estaba perfecta, ni en buen uso, ni siquiera servía para que la propietaria pudiera comprobar si efectivamente era su tarjeta y estaban sus vídeos, sus fotos y no sé cuántas cosas más tenía. ¿Esto es así o no es así? Tal cual lo estás diciendo y de hecho este informe trae un serio problema para, no sé si decir la defensa o no defensa de Pablo Iglesias, pero es que Dina Busselham se ha contradecido varias veces a la Audiencia Nacional. Primero dijo que no podía leer el contenido, pero luego en una misiva exculpatoria hacia Pablo Iglesias dijo bueno, que al principio sí pudo y que luego ya no podía. Y sin embargo, como la tarjeta no aparece dañada externamente, pero luego no se puede leer el contenido, efectivamente esto a Pablo Iglesias lo deja al pie de los caballos. Pero vamos a dar también un dato muy interesante y es que el que iba a llevar el caso Dina iba a ser José Manuel Calvente. Esto lo sabemos por fuentes cercanas al servicio jurídico de Podemos y cuando Marta Flor va a comparecer a la Audiencia Nacional para decir que era José Manuel Calvente el abogado que se iba a hacer el que iba a llevar el caso, ella se autoproclama la letrada de este caso. ¿Por qué? Porque interesaba tener a Marta Flor cerca y siendo la defensa en ese momento de Pablo Iglesias y Dina Busselham y que un abogado solvente como Calvente, que aparte no le convencía el caso al principio, se hubiera enterado de estos tejemanejas y claro, no era posible que Calvente estuviera al frente de este caso, pero sí Marta Flor, como hemos destapado posteriormente. Una pregunta, perdona, ¿sabes qué visos hay de que se eleve tanto de culpa al fiscal por falso testimonio de Dina? Bueno, pues esta es una de las denuncias precisamente que ha interpuesto Vox ante la Fiscalía Anticorrupción por estafa procesal, presunta estafa procesal, falso testimonio, daños incluso informáticos a esta tarjeta. Entonces, esta denuncia de Vox ha sido remitida a la Fiscalía Superior de Madrid en este caso y la investigación también que nosotros pedimos en su día también, con lo cual tenemos dos vías abiertas en la Fiscalía Superior investigando todo esto y por otra parte también la fiscal Estampa, ¿no? Con esas presuntas filtraciones o intercambio de información que ha habido que también pues... Y cuando llegamos a este punto a mí me gusta añadir un delito que no figura entre los que se está moviendo, que es el de receptación. Si tú tienes un material que sabes que ha sido robado, exacto, si te lo da Antonio Asensio, que también sabe que se había robado, si lo lees y te lo quedas durante 1 año y 6 meses, que se había dicho un tiempo más cortito, es evidente que te estás beneficiando de eso que ha sido robado. Entonces, el tradicional asunto de los peristas, ¿sabes? Bueno, pues eso también. Pues eso también. Porque ese cuento de que era para protegerla, porque tiene 20... Sí. Me parece que se protege sola. Sí. Me parece que en Podemos todos se protegen solas. Y, por cierto, la moralidad de este grupo de jóvenes actores de la vida política española la pueden deducir del burofax confidencial que envía Calvente, el abogado resignado, el despedido, el despechado, el insidiado, se la manda a don Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez era
el número 2 de Podemos, aún lo es, y el hombre que hereda lo de la organización del partido. Y hay unas frases aquí que son el despiporre. Esto es de una serie ya un poco procaz. Como es buena hora, ya lo voy a contar, ¿no? Saquen las conclusiones que quieran, pero resulta que cuenta este señor. Hablando del equipo legal, le cuenta a Alberto Rodríguez, al nuevo jefe, al nuevo boss, le dice, hombre, el partido ha visto los mensajes subidos de tono de doña Marta Flor y sus comentarios, abro comillas. Mira lo que me dice Alberto, tenemos un tonteo que no sé yo cómo va a acabar. Y realizar manifestaciones sobre dichas conversaciones que podrían comprometerles gravemente en el futuro, incluso a ti, llegando a manifestar sin ningún tipo de pudor a algún miembro del equipo legal y a otras personas que, comillas, todo esto lo guardo por si acaso tengo que usarlo en el futuro. En El Padrino son más suaves. Bien. Y por anteponer sus relaciones íntimas, está hablando de Marta Flor Núñez, por anteponer sus relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido, como acusación popular en dicho asunto, poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido. Bueno, esto era un local de vida disipada, ¿no? Lo que parece deducirse de lo que cuenta el tal Calvente a su nuevo jefe. El nuevo jefe que es el que le echa y despiadadamente y todo esto, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Me he dejado muchas cosas, porque también es un burofax bastante largo, de unas 25 páginas o por ahí. Pues un dato también que además le echan en cara a Alberto Rodríguez continuamente, y es que no tiene ni idea de derecho. Y les dice que se tienen que poner a trabajar como si no hicieran nada, y le dicen, mira, cuando quieras hablar con el equipo jurídico, ven con un abogado para enterarte de algo de lo que estamos gestionando. Entonces es una incoherencia total. O sea que Flor Núñez, la abogada que dijo García Castellón que no podía seguir siendo la abogada de Dina y la de Iglesias y la del partido, y que eso ya se acabó, está, además de flirtear con el fiscal, con quien en realidad tenía coqueteos serios y se guardaba los mensajes, era con los directivos de Podemos. Esa es una de las claves. Fantástico. Por eso Alberto Rodríguez realmente no hace nada, pero es que además la readmite. Por lo tanto, pues exactamente esos chascarrillos más personales que otra cosa, pues a lo mejor le han servido escalar y volver otra vez al servicio jurídico. Y eso que Irene Montero dice que las mujeres lo ganan todo por sí mismas, pero en este partido, si estás muy cerca de la cúpula, en esas dice... ¿Estás segura que es Pablo Iglesias el que dice que hay que protegerla de lo de fuera? ¿Habrá que protegerla de lo de dentro? Sí, vamos. Sí, pero perdón. No, yo solo quería... Aquí he llegado a la segunda pica, como dije antes, una primera totalmente en sintonía con don Asís, ¿no? De que la gravedad de la visión política el seguimiento político de un extranjero y de unos carteles que quieren destrozar Europa y España. Pero la segunda, es decir, pica en el sentido de que tiene una relevancia que hace que todas las anécdotas, todas las pruebas sean importantes, es que en esto empieza a oler muy mal y pringar la Fiscalía Anticorrupción en España. O por lo menos un fiscal anticorrupción, hasta el punto de que está siendo investigado. En todos los contactos intervienen los dos fiscales. Entonces, pues la Fiscalía, y hasta el punto de que está siendo uno de ellos investigado en Madrid. Dicen que para precisamente lavarla la cara, pues peor que peor. Es decir, sí, dicen que puede ser, lo decía alguien en un contertulio que el otro día, puede ser para que de esta salga blanco y ya todo lo que haga. No, pues lo siento mucho. Ya no tiene credibilidad lo que vaya a sacar el señor Estampa, y por el mero hecho de que no se haya apartado él mismo. Porque esto no puede hacer así, pero ya estaba tocada de digamos, todo lo que es la administración de justicia y la justicia en España, porque para mí ha ido perdiendo credibilidad. Bueno, creo que lo propio un Estado fallido. Ahora la anticorrupción da un paso más de sospecha, y eso también es gravísimo políticamente. Pero yo insisto, todos los contactos de la Fiscalía Anticorrupción con Podemos los han mantenido los dos fiscales que llevan el caso, no solo el que tiene relación íntima con la abogada Flor
Núñez. Muy bien los dicho. dos. Muy bien dicho. Eso significa que cuando le dicen a los señores de Podemos, te vamos a llevar el brazo porque eres tonto, hay que ponerle mantequilla, hay que hacer que esto lo vea el juez con buenos ojos, que sois unos brutos. Que es connivencia total. 3 reuniones, 3 de connivencia total de los fiscales con la parte. Y eso solo se sustancia en investigar a uno de los fiscales, al que tiene relaciones íntimas con... ¿Y el otro? Y archivarlo. O sea, que tenga relaciones íntimas, señores de la Fiscalía, Lola, que tú de esto sabes, claro, pero tú también has tenido lo tuyo. Claro, pero que eso no, que son los hechos graves, son los otros, los de llevarles el brazo y la mano, que a lo mejor no saben ni escribir. ¿Cuál es el punto de no retorno en el cual un sistema, el deterioro de un sistema institucional ya no puede volver atrás? Es difícil decirlo y a lo mejor es difícil decir cuál fue ese punto de no retorno en Venezuela, mucho antes de lo que la gente cree, o cuál fue el punto de no retorno. Pero lo que yo llevo diciendo aquí en esta casa y en otras desde hace mucho tiempo es que el punto de no retorno precisamente es que no haya una reacción rotunda y sin parar ante determinadas corrupciones. Y el punto de no retorno para mí, quizá haya habido otros, es el nombramiento como ministra de Justicia, primero, de una persona que ni siquiera ha desmentido, ni siquiera ha podido desmentir ni negar la grabada connivencia con un grupo de malhechores en la cual la propia ministra de Justicia, antes de serlo, cuando era fiscal, intercambió información sensible, es decir, los otros le decían algo, cosas, y ella intentaba decir, pues mira, pues los fiscales se fueron con menores, pues tal persona es un maricón. Ya me dirás a mí qué machistas son toda esta gentuza y qué sexistas de dar esa información como una suposición. Pero quiero decir que ese es el punto de no retorno. Entonces, en este momento, si el Partido Popular, en mi opinión, bueno, yo digo el Partido Popular porque entiendo que es el que tiene más fuerza en Europa, pero si la oposición y los partidos no ponen pie en pared y dicen no, ya está, no participamos directamente en un sistema político en el cual ya se ha pasado ese punto de no retorno de que la Fiscalía no solo sea parcial, sino que sea parte de una trama delictiva. Pero ¿quién está ahí mojado? Ahora mismo te dijo Germán, porque a Máxim Huerta se lo carga en 48 horas. Y a esta, que es infinitamente más grave lo que sale, documentado, en documento y tal, la mantiene a capa y espada. Entonces, es para pensar de qué vela aguanta cada palo. Perdona, Germán. Todos los ministros de ese gobierno han tenido momentos para ser cesados en cualquier país civilizado. Tienen razones para haber dimitido ya. Y si hay algunos que a veces se intenta decir que hay un par de ministras que pueden ser, digamos, gente de probidad, comparado con todo lo demás, pues si tuvieran esa probidad se habrían ido. O sea que después de este tiempo eso está pasado. Pero en todo caso, el hecho de que Lola Delgado, ex ministra de Justicia, fiscal, la fiscal general de este país, estuvo hablando sobre delitos que se podrían cometer para crear un prostíbulo. Ese prostíbulo son sacar a los clientes del prostíbulo unas informaciones para después someter a esas personas a chantaje con la información sacada, y que bromeando, ese cuadro moral, bromeando, ético, profesional, personal, ese cuadro presente ahí, sea nombrado fiscal y esté de fiscal en este momento, solo demuestra una cosa, que es lo que pasó en Venezuela, claro, cuando se nombró a Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo. Un delincuente. Michael Moreno, claro, es un delincuente, claro, y todo el mundo en Venezuela sabía que Michael Moreno es un criminal. Y cuando se nombra a Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo, queda claro de qué estamos hablando. Claro. El que se mueva se va a enterar. Claro, ¿y por qué aquí? Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que se da con... Quiero decir que ninguna crítica,
aquí estamos intentando sacar contradicciones a los ministros y al gobierno para decirles que por el principio de contradicción tendrían que disculparse o tendrían que corregirse o tendrían que dimitir o tendrían... No van a hacer nada de eso precisamente porque ya han pasado a otra esfera, han pasado a otra situación y su situación actual es esa del activismo. Nosotros estamos aquí para quedarnos, tenemos la fuerza, la vamos a utilizar. Y la señora Delgado, que no tiene escrúpulo ninguno, es la jefa del tinglado judicial. Es el pestillo que hay que ponerle a la puerta. Exacto. María. Sí, hablando de puertas, a mí me preocupa mucho que pruebas tan importantes como son las grabaciones incautadas al comisario Villarejo en el registro a su domicilio puedan estar en manos al menos de un fiscal investigado en este momento que efectivamente no se ha retirado y bueno, mientras no se le aparte, pues en principio jurídicamente tiene derecho a estar ahí, pero me preocupa, ¿no? que material tan sensible del comisario Villarejo, qué manos, ¿no? pueda estar en este momento. Por otra parte, se ha abierto un debate muy interesante y es que el estatuto de los fiscales podríamos revisarlo también, porque la contestación que nos dan a nosotros es que es como Marta Flor, esto de la Fiscalía General del Estado cuando pedimos la apertura de investigación, que como Marta Flor no está casada con el fiscal Estampa ni vive con él, pues si hay una relación íntima o connivencia o tal, bueno, pues que ellos no pueden entrar en esto, o sea, un estatuto absolutamente obsoleto en pleno siglo XXI. Y por otra parte, Gloria Lizo, que antes estábamos hablando de ella, en unas declaraciones en El País decía, bueno, es que tuvimos que apartar a Marta Flor a nivel personal porque parece ser que decía que Estampa la perseguía, o sea, eso está publicado, son sus declaraciones, pues las cosas no estaban muy claras cuando tienes que apartar a la letrada principal de Tandem porque parece ser que el fiscal la perseguía. Esto está ya publicado, son declaraciones de una vicepresidenta tercera del Congreso, pero por otra parte también José Manuel Calvente dejó claro un dato, esto lo sabemos también a través de las fuentes del partido, pero gente que ha estado presente en discusiones, y es que los fiscales Estampa y Serrano no tenían que marcar el ritmo de los abogados del partido para presentar los escritos en Tandem cuando les correspondiera, y esto es de cajón. Bueno, me quedan dos púas, así es que tengo que ir un poco más rápido. El Banco Central de Bolivia, esto queda un poco lejos, pero el Banco Central de Bolivia confirma pagos de $1.800.000 a Neurona para hacer unos vídeos muy cortitos, unas cositas electorales, qué tal, en lo que dicen el fiscal de Bolivia, que es una financiación ilegal de Podemos clarísima. Este asunto escuece a Podemos porque está en manos de un tribunal del que se habla poquísimo. Me parece que ahí se trabaja con mucha lentitud, pero al final las cosas van saliendo. No tiene una capacidad para encarcelar a nadie, es el Tribunal de Cuentas. Esto está en el Tribunal de Cuentas español, desde hace bastante tiempo ya, porque hace 2 años que lo estudian. Pero bueno, ya les digo que van despacito y tal, pero al final lo que sale del Tribunal de Cuentas acaba produciendo un daño sobre las organizaciones políticas tremendo. Y ya por acabar con la última púa, esta viene de Ecuador. De Ecuador porque resulta, antes se habló de él, Enrique Santiago, curiosamente es el abogado de Correa. Y curiosamente, pues fue este que fue grabado a la salida del Chateau de Galapagar. Bueno, es un desparrame verlo. Vamos a verlo y así juzgan ustedes. Como si fuera un comandante de las FARC. dando órdenes a la Guardia Civil. Al abogado de Correa y vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción de la Economía Española. Secretario general del Partido Comunista también. Espera. Estaba firmando a mí. Estaba firmando a mí. Señor, para pedir que identifiquen a nadie. A ver, ¿qué autoridad tiene usted para pedir la identificación? Que me vas a identificar a mí también, majete. Venga ya, hombre. ¡Comunista! 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 ¡Fuera! 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 ¡Comunista! ¡Comunista! ¡Fuera! ¡Viva España! ¡Fuera! ¡Viva España! ¡Viva
España! ¡Comunista! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Rojo! ¡Macarra! ¡Viva el rey! ¡Rojo! ¡Viva España! ¡Viva el rey! Va a grabar la matrícula. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Fuera! Ya no sé entre qué elegir, entre macarra o comunista, no sé cuál es pero llamarle a este hombre comunista es como llamarle Moreno. Están con el Enrique secretario Santiago, general, que es un hombre fuerte ahí. Pero tú te has fijado, se baja del coche Que y se baja- identifíquese. Bueno, yo digo que él oficialmente es el abogado, era el abogado de las FARC, pero que actuaba como el comandante de las FARC, ¿no? Ya. Bueno, pues ahí un poco Sí, tómenle la matrícula. actúa como comandante de las FARC. Pero con él están Serrano Mansilla, y está Chema Guijarro, que está aquí también en el Congreso. Serrano Mansilla está con Maduro. Es decir, está toda esta trama en la cual Santiago es uno de los grandes jefes, es una persona muy conocida en todas las capitales iberoamericanas, y sobre todo es un factotum donde hay que serlo, en Cuba. Claro. En Cuba, donde hay otra persona que es un factotum en Cuba, que es Monedero. Monedero es una persona que está ahí donde está, en un segundo plano, políticamente. Con buena relación con el G2. Pero digamos, es el servicio de inteligencia cubana. Dicen que en Venezuela, cuando vivía allí, vivía en los mismos apartamentos que el G2, que la gente del G2, en todo caso, debe tener muy buenas relaciones con el G2 Monedero. No, y luego hay una cosa de la que yo creo que la gente no es plenamente consciente, que es que esta gente no solo son esbirros de Venezuela y de Cuba, no solo reciben financiación de ellos, sino que no tienen ningún problema en utilizar ese poder, en utilizar los mecanismos de poder que le da la administración española. O sea, que quiero decir que esa voluntad de poder no solo existe, sino esa posibilidad. Yo recuerdo, había una anécdota que contaban de Bono, no puedo contarla entera porque revelaría la fuente, que cuando estaba en el Ministerio de Defensa, bueno, alguien le dijo que no se podía hacer determinada cosa en el CNI, entonces Bono directamente relevó a esa persona y entonces la siguiente le dijo que sí podía hacerse. ¿De acuerdo? No doy más, pero lo que quiero decir es que ahí aparece un señor, Enrique de Santiago, que no tiene ninguna relación funcional u orgánica con nada, y coge y empieza a darle órdenes a la Guardia Civil. Oiga, identifiquen a tales o lo que sea. Tomen la matrícula del... Claro, ¿qué quiero decir? Monedero, yo hay una cosa que dije hace muchos años, pero no tenía mucho mérito, aunque en aquel tiempo, en fin, ¿quiénes eran los de Podemos? Lo decíamos Germán Terç, 3 o 4 más, y yo el último de ellos, pero que el poder en Podemos y en otros lugares no dependía del puesto orgánico, de la relación orgánica, sino de la relación con el gran líder, y esto es así. Monedero siempre ha tenido la importancia que ha tenido. ¿Por qué? Por una parte por su relación con el gran líder, y por otra por su conexión, Germán sabe mejor que nadie de esto, con el poder real, que es el que está al otro lado del océano. Igual pasaba con otras personas. Sin ánimo de corregirte, pero cualquier ciudadano, la Guardia Civil está en todos los pueblos de España. Por lo tanto, todos tenemos alguna cierta idea, que decía De Gaulle en sus memorias, una cierta idea de cómo opera la Guardia Civil. La Guardia Civil, si tú paras el coche, sales descamisado y empiezas a vociferar y a decir, identifíquese, deténgalo y no sé qué, y ellos se dan cuenta, estén haciendo el servicio de vigilancia que sea, de que tú has creado el problema, de que tú has hecho parar el coche, de que tú sales vociferando y que eres el eje del problema al que insultan los otros, lo que te dicen es escueta y lacónicamente, circule. Circule. A este no le han dicho circule. No, pues los guardias ahí lo dejo. Esos guardias están intimidados por este hombre, claro. No, es que este hombre manda mucho, y ha mandado, y va a países donde manda muchísimo más, porque allí sí que toman la matrícula que él diga. Y se acaban de cargar es que parece que no, pero se acaban de cargar a toda una cúpula de la Guardia Civil en el Ministerio del Interior, sencillamente pues porque no obedecían las órdenes ilegales del Ministro del Interior. O sea, es que todo es un... Y porque él sabe que
Perdona. Sí, disculpa. Él sabe que lo que ha hecho es, se puede considerar en un momento, o si hubiera sido un civil que no tenga que ver con esto, un poco de alteración de orden público, porque esa bajada del coche provoca un altercado y porque está la Guardia Civil está un poco creando esa barrera. Y por otro lado también, volviendo a lo que comenta Germán, yo también conozco la realidad de Venezuela y de Colombia, he vivido muchos años en Sudamérica y efectivamente, como comentas, está asumido, tanto en Venezuela como en Colombia, que el gobierno chavista ampara a las FARC y que están totalmente pues, en una connivencia pura y dura. Una banda. Totalmente de acuerdo contigo. Es que además esto lo he vivido también de primera mano con amigos y fuentes que tengo allí. Y luego hay un abogado también muy interesante, hablando de abogados, que es Manuel González, que se convierte en la garganta profunda de Villarejo, también está en su documento, y dice que él es el que introduce a Monedero y a Pablo Iglesias en Venezuela, ojo. Llega a Chávez y a Maduro a través de Manuel González, pero luego también le traicionan y entonces él acaba ya convirtiéndose en una fuente de Villarejo, y entonces es una persona clave también que podría dar mucha información. No sabemos si algún día será garganta profunda y ya tendrá que declarar a lo mejor en sede judicial, pero sí es muy interesante, como decías antes, que Villarejo da un listado completo al juez García Castellón, donde son personas que efectivamente podría llamar y que cuenten lo que saben. Fíjense en algo que ha dicho este caballero hace un momento. Se trata de mandar mensajes. A la Guardia Civil se lo han mandado con toda claridad, ¿no? Hay que cumplir nuestras órdenes porque si no... Pero ya los funcionarios, porque claro, había 5 funcionarios que dijeron una cosa en lo de aquel delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que luego lo que le dijeron a la Guardia Civil, cuando fueron al juzgado, dijeron, no, yo no he dicho eso. Yo, uy, ¿qué dice? Uy, yo no me la juego. Por Dios, claro, eso forma parte del camino al totalitarismo, es fundamental. Ha servido, fundamental. Que cunda el miedo, claro, sí, fundamental. Enrique. Sí, yo quería decir 3 cosas. Hablando de la Guardia Civil, aquí hay una directora general de la Guardia Civil que ha cometido un delito atentando contra la democracia, contra la independencia del Poder Judicial, que está probado por un texto donde dice que estos señores no han querido contarme lo que no pueden por ley contarme. No ha pasado nada. Ni siquiera la juez, que le decía muy dura, etcétera, ha protestado, ni el Consejo General de Poder Judicial, por injerencia en su... Eso es gravísimo de nuevo, porque es facilitar lo que diré en tercer lugar. En segundo lugar, de esto de Dina y tal, también lo muy importante es ver cómo no hay pudor en Podemos y esta gente, y a lo mejor en otros en España, en utilizar las instituciones, en utilizarlas, putrefactarlas al servicio de intereses personales y políticos que se combinan. Porque lo grave es que este hombre, el Pablo Iglesias, dice, hombre, pues voy a montar una cosa que electoralmente me va a venir bien. Y para eso me burlo de la justicia española. Y tercer cosa, y con eso acabo porque lo has dicho tú, pero es que me parece que es el mensaje más importante, porque todos estamos de acuerdo. Todo eso son rasgos totalitarios brutales. Rezuman totalitarismo. Este señor Santiago, como el Pablo, rezuman totalitarismo y quieren imponer totalitarismo, y es necesario hacerlo ver a todos los españoles. Y un detalle entre muchos que a mí me dejó, y no sé si María me corregirá o algún experto en informática, pero cuando Macarena Olona en el Congreso le dice, entre otras muchas cosas, le dice al ministro del Interior, no solo usted ha dado estas órdenes ilegales, sino que acaba usted de dar la orden de que se clonen todos los ordenadores de los miembros de la Guardia Civil que están actuando como policía, en función de policía judicial, de forma que usted pueda estar teniendo información directa de todas las gestiones que se están haciendo. Bueno, ante eso yo esperaba que el ministro iba a negar, que se iba a sonrojar a nada, no estoy seguro, pero y hablaré con un experto, pero la sensación que tengo es que en este mismo momento los policías y los guardias civiles que actúan como policía judicial están siendo controlados por el Ministerio del Interior, lo cual vuelve a ser cruzar esa línea roja que llevó a Venezuela y a otros países al totalitarismo. Es decir, ya vuelve a ser totalitario. Lo básico es la arbitrariedad. Claro. Nos hemos soltado de las leyes.
Ni las instituciones ni las leyes significan nada en el actuar de este gobierno. No hay Estado de Este Derecho. gobierno se rige por la arbitrariedad y el mensaje que da es: nosotros nos regimos por la arbitrariedad y podemos hacer lo que queramos con eso y con esto. Y podemos hacer esto y lo contrario. Y para nosotros no hay contradicción. Y María, ese es el mensaje fundamental que se ha ido dando, pero que ya está instalado. Ya está Y instalado. María, ¿eso no es justo lo contrario al Estado de Derecho? Por supuesto que debe garantizar las libertades, la intimidad. Te complemento la información con otra práctica muy paralela que se hace en Podemos y que además lo denuncia José Manuel Calviente, y es que cuando Marta Flor deja de estar en el caso Tandem, no solo Dina, por la gerencia del partido le permiten seguir teniendo al ordenador acceso a los temas jurídicos, cuando eso va contra la ley de protección de datos, y evita saber si alguien más accedía que no tenía permiso. Pero por otra parte, todo lo que tiene que ver con cajas de documentos, que eso también está por el partido. Es decir, hay otro dato más también muy interesante, y es que los ordenadores que usan los asesores del partido en el Congreso de los Diputados, tampoco está muy clara la protección que tenían en ese momento. O sea que es una cosa va con otra. Bueno, conclusiones. La primera, no se les ha investigado nunca en serio. Segunda, alguien lo impidió. Vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras. Sin duda. La tercera, casos para investigar ahí hasta el aburrimiento. Financiación irregular de potencias extranjeras, no precisamente con... en fin, ustedes porque son muy jóvenes, queridos oyentes, pero seguramente Germán puede que se acuerde del escandalazo que hubo en España con el Flick Flack Flock. Guido Brunner. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Convoluto. Con sus convolutos. Bueno, sí, ese era un dinero Fundación casi Mira que era santo. simpático. Era un dinero de la socialdemocracia alemana. Dios mío, este es de Irán, del régimen teocrático. Un régimen, por cierto. Régimen que mató esto es muy cachondo. Que Podemos se financie de Irán. Que la izquierda española, que está con el orgullo gay, hasta la bandera arcoíris, se financie del dinero de un país donde los japoneses dejaron de vender maquinaria pesada de obras de empresas como Kubota, sobre todo grúas Pluma, porque los iraníes, los sábados, lo que hacían era poner las grúas Pluma en los campos de fútbol y colgar del cuello a los homosexuales. Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué? Todo postureo, claro, todo postureo. Naturalmente que sí, todo postureo. No se crean nada, no se crean nada. Ni vive en Vallecas, le gusta lo bueno, como a todo el mundo, y desde luego es el macho alfa de la manada femenina de Podemos, como ha quedado bastante claro también, da ¿no? igual, pero no les hace, quieren la dinámica esa también de los escándalos, un escándalo y al día siguiente otro y al otro, y entonces ya la gente no reacciona, pierde. ¿Dónde se ha quedado Delphi? ¿Dónde están las 40 maletas esas que Ábalos metió con una criminal como es Delphi Rodríguez, metida en el peor narcotráfico, un personaje que perseguido internacional por la policía internacionalmente. Un personaje absolutamente repugnante y que lo mete clandestinamente. ¿Cuántas veces ha venido Delphi a ver a Pablo Iglesias que no lo sepamos? ¿Cuántas veces han venido maletas, 40 maletas, y han entrado 40 maletas gracias a este gobierno? Maletas que no sabemos si llevan literatura, no creemos. Oro, petróleo, cocaína, ropa elegante. ¿Qué es lo que nos traen en esas maletas? ¿Cuántas veces han venido maletas en esas formas? No tenemos ni idea. Bueno, pues ese escándalo, por ejemplo, tenemos a Ábalos por ahí paseando, que anda poniéndose en jarras y dando lecciones a todo el mundo con cualquier motivo. Es decir, es inaudito y la gente ya no puede asimilar todos estos escándalos, y eso es una parte también del guión, es que estemos saturados, que ya no sabemos quién, cómo, dónde, porque y la gente no controla. El gobierno puede hacer lo que le dé la gana, lo que le dé absolutamente la gana, porque no responde nadie por lo que hace el gobierno. Nadie responde. Yo te agradezco que lo digas, porque tengo la sospecha de que en general en la oposición hay amnesia respecto al caso Ábalos. No sé muy bien por qué, pero esto que iba muy embalado antes de la pandemia,
Pues oye, han pasado pero ha unos entrado cuantos meses. Vox acaba, Sí. acaba de recolectar en cuestión de horas las 20.000 euros para la fianza, para personarse. En el caso Es decir, Vox, que sí. Pero Vox no está esperaba haciendo cosas, no esperaba yo que hubieran tenido 4 meses de reflexión intensa. Ya. Cuando digo reflexión intensa, digo eliminar cualquier prueba del pase de esta señora por Barajas, ¿sí? Es en eso de lo que estoy hablando, porque eso es fácil de eliminar. Pero las cosas Mandas están unos aquí, mensajes las cosas están al aquí. comisario. Y por otra parte, también, como nos hemos convertido en un país, digamos, rufián, porque todos nuestros aliados son los peores rufianes, pues estamos ya bajo la mirada de una serie de organizaciones, es decir, la DEA, por ejemplo, pues ya mira a ver con quién se mueve cada uno. Yo, por ejemplo, Baltasar Garzón, que ahora es el jefe, ¿sí? Es el defensor jefe de Alex Saab, del testaferro de Maduro, que es el que sabe todas las movidas del narcotráfico, la pasta de Maduro. pasan por Saab. No Pues tenemos tiempo. No creo que Baltasar Garzón vaya a aterrizar en Estados Unidos. Tiempo para más. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los 4, muchas gracias a ustedes por su paciencia y su interés desde sus domicilios. Y hoy es día de despedida. Nos vemos a finales de agosto. Tenemos que hacer algo de vacaciones, claro está. Muchas gracias.